Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 36 minutos, 12 con 36 minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincho Universal. Con alarma, las universidades públicas del sistema educativo primario y de secundario y la sociedad en general recibieron el 2 de mayo pasado la noticia de un recorte presupuestario de 389 millones de dólares en el sistema educativo nacional, equivalente al 10%. Cristina Benavides, docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y representante del Frente en Defensa de la Educación Pública, nos acompaña en esta tarde en la segunda entrega de Punto Noticias. Cristina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo impacta este recorte en la calidad, para empezar, en la calidad de la educación y, por supuesto, en la planta docente de las diferentes universidades, en este caso de la Universidad Central a la que usted pertenece? Buenas tardes con todos y todas. Gracias por el espacio a Pichincha Universal. Nosotros somos un grupo de trabajadores de la educación que hacemos parte de la Universidad Central del Ecuador. Mi nombre es Cristina Benavides, yo soy docente de la Facultad de Comunicación Social y hemos recibido con asombro y preocupación la noticia de la disminución del presupuesto de las 31 universidades públicas que tiene el país. Decimos con asombro porque el gobierno varias veces ha señalado que la salud y la educación son dos sectores que no deben ser tocados y en este momento en el que vive nuestro país una emergencia sanitaria. Y también decimos preocupación porque ya la universidad desde el 2014 ha sufrido varios recortes. Cada año se ha mermado el recurso de la universidad y eso va en detrimento de la calidad. Al mismo tiempo, de forma paradójica, el gobierno anuncia cada vez más la apertura de cupos para las instituciones de educación superior. Nosotros le queremos preguntar al gobierno cómo con cada año menos presupuesto podemos ofertar y ampliar esa capacidad para recibir a nuevos estudiantes en el sistema educativo. Es más, mientras hace el recorte, ahora el SENACID está asignando los cupos a los nuevos estudiantes para el próximo periodo académico. Queremos insistir en esa pregunta porque en el caso de la Universidad Central, este recorte afecta casi más del 10% del presupuesto general de la universidad que tenía para este año. ¿Quién va a ser afectado centralmente por la reducción de ese presupuesto? Vamos a ser afectados todos. No podríamos decir solamente los trabajadores de contrato, solamente los docentes de contrato. En general vamos a ser afectados la comunidad universitaria, empezando por los estudiantes, quienes han elegido a la Universidad Central porque, entre otras cosas, no pueden pagar una universidad privada y que la universidad pública durante estos años ha tenido la posibilidad de ampliar esa capacidad y la calidad que ofrece a nuestros estudiantes. ¿Quiénes más vamos a ser afectados? Los profesores titulares, quienes no tendremos espacio para hacer investigación, no tendremos horas para hacer proyectos de vinculación con la sociedad y poco a poco volveremos a dar clases como hace 10, 15 años. Muchos docentes antes dictábamos 24, 28 y hasta 32 horas semanales y muchos teníamos que trabajar en varias universidades para lograr completar el sueldo. Yo creo que eso hay que denunciarlo y los logros que se han alcanzado en estos años van a ir en detrimento cada vez más a partir de la disminución del presupuesto. Muchos han hablado que los profesores fundamentalmente afectados van a ser los profesores de contrato o los trabajadores de contrato. Yo invito a la ciudadanía a que pueda reflexionar sobre realmente cuál es el impacto de la reducción del presupuesto a las universidades públicas. Esa reducción va a afectar a toda la sociedad ecuatoriana y por lo tanto todos de alguna manera estamos defendiendo el que ese presupuesto no se toque, porque la ciudadanía en general va a ser afectada, van a ser afectados los estudiantes, las estudiantes, que ahora estamos por iniciar un nuevo periodo académico y no sabemos, tenemos incertidumbre cómo ese periodo va a salir adelante. Ahora, Cristina, el propio rector de la Universidad Central ha anunciado esta mañana, o encendía las alarmas esta mañana respecto a la incertidumbre que usted menciona sobre el inicio del nuevo periodo escolar en las universidades, sobre todo en la Central, tomando en cuenta que van a empezar sin dinero. Eso pone en riesgo el inicio de ese nuevo periodo escolar, el periodo académico, como se le defina.
para los nuevos estudiantes, para los que van a comenzar la universidad, ¿podría estar en riesgo el inicio de este año lectivo, del semestre, de los nuevos estudiantes en la central? Estaría en peligro para todos los estudiantes, porque con ese presupuesto, queremos insistir, es el presupuesto que corresponde a la partida de salarios. Por lo tanto, es posible que si no tenemos trabajadores de contrato, que muchos de ellos nos ayudan a cubrir la demanda de cada una de las facultades, quiere decir que los otros profesores tendrán que asumir la carga que antes los profesores de contrato tenían. Y aún así, nos faltará seguramente docentes para cubrir ciertas áreas. ¿Eso qué implica? Todos los estándares de calidad que se han peleado durante todos estos años nuevamente se van a ver en riesgo. Por ejemplo, un profesor otra vez tendrá que tener aulas de 100 estudiantes, que es precisamente uno de los índices que nos han medido permanentemente. Ya no podemos tener aulas de ese tamaño. La recomendación es 35 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer si no hay docentes? ¿Vamos a volver a las aulas de 100 estudiantes? ¿Vamos a tener que no trabajar el tema de investigación? No habrá espacio para hacer vinculación con la sociedad. Los pilares sobre los cuales se sostiene la Ley Orgánica de Educación Superior precisamente distinguen estos 3 espacios dentro de la universidad. 1, que es la docencia; 2, que es la investigación; y 3, la vinculación con la sociedad. No se podría sostener el modelo que está resguardado en la Constitución y en la LOES si es que no hay un presupuesto. Por lo tanto, el semestre está peligrando porque tendríamos que hacer adaptación frente a los cambios que deban venir después de esa reducción de presupuesto. En el caso de la Universidad Central, supera el 10% del presupuesto general, y en el caso del resto de las 30 universidades públicas que también son afectadas, la reducción se suma a lo que ya nos hicieron en el mes de diciembre. Quisiera que la ciudadanía pueda entender que este recorte no es el único que ha habido en los últimos años, que desde el 2014 hay esa reducción y que eso va mermando cada vez con la calidad. No requiere tanto el tema de pensar cómo organizamos de manera diferente el presupuesto de este año en la universidad, sino fundamentalmente cómo sostenemos a esos compañeros y compañeras de contrato, pero además cómo pensamos los compañeros que somos titulares, cómo enfrentar esa situación frente a un escenario en el que el presupuesto cada vez está en desmedro. Aunque sorpresivo, no se puede decir que es algo que no se veía venir, más tomando en cuenta lo que usted dice, que desde el 2014 se venía recortando el presupuesto de las universidades, pero este recorte se ha intensificado desde el 2018, es decir, en la actual administración gubernamental, y ha llegado a estos límites asombrosos de más del 10%, como usted señala, junto con la crisis sanitaria. Esto de una u otra forma significa despido de personal administrativo, docente, de servicios de las universidades, pero no solo eso, sino que es privar de la educación al porcentaje más pobre de la población que se ve obligado a la educación pública porque obviamente no tiene para pagarse una educación privada. Eso es también atentar contra, digamos que contra el libre acceso, si es que hay libre acceso a la universidad, al derecho a la educación de los jóvenes. Claro, estaría afectando lo que reza en la Constitución, y sobre todo reza el modelo que está implantado en la Ley de Educación Superior. Es decir, atenta contra el derecho a la educación como un derecho que se ha ganado y que incluso se lo ha tratado en organismos internacionales y que reza en convenios internacionales, pero además se está violando un segundo derecho, que también es el derecho al trabajo, que en el caso de la universidad, tanto el derecho a la educación como el derecho al trabajo digno están íntimamente ligados, y que nosotros, desde la plataforma de profesores y trabajadores de la educación, hemos planteado la necesidad de vincular estos 2 derechos, de no mirarlos por separado, porque lo que ha ocurrido es que el presidente y el gobierno actual nos ha llamado a una cierta solidaridad con la situación humanitaria, con la crisis sanitaria que vive el país, pero no ha pensado que realmente la verdadera solidaridad, de hecho, está en otro espacio, es una solidaridad con el trabajo digno que pueden tener los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y que esta reducción, de hecho, ha ocurrido en todos los campos de la educación, no solamente en la educación superior. También la semana pasada conocimos que en el Ministerio de Educación varios docentes fueron despedidos y a otros les bajaron de su categoría salarial, con el objetivo también de mermar los recursos destinados para la educación. Yo lo que quisiera señalar es que ese derecho a la educación no puede ser conculcado, porque lo hemos ganado a través de diferentes
medios, a través de diferentes mecanismos. Yo quisiera contarles lo difícil que era la universidad hace unos años, lo difícil que era ser profesor universitario. Por eso nosotros tenemos muchísimo respeto por nuestros compañeros y compañeras que durante años pelearon por tener presupuesto para la universidad. Cuando yo fui estudiante en la universidad, todos los meses de enero peleábamos por el presupuesto, porque había un proyecto neoliberal implantado en la década de los 90 que mermaba el presupuesto de la educación, que mermaba los recursos para la universidad. Pero al mismo tiempo, sorprendentemente, se crearon muchas universidades privadas, algunas de ellas incluso de dudosa calidad, llamadas universidades de garaje, que fueron cerradas hace algunos años. Entonces uno se pregunta, ¿por qué desmantelan la universidad? Pero al mismo tiempo, en ese tiempo el Congreso creaba y daba el aval para que universidades privadas empiecen a operar. Nosotros ahora, Cristina, la CENESID ha dicho que va a revisar la planificación académica y presupuestaria con cada universidad y escuela politécnica para generar las soluciones operativas, normativas y presupuestarias que se requieran para afrontar la emergencia. ¿Usted cree que todavía esto sea factible? ¿Se pueda hallar una solución que no sea esta de quitarles presupuesto a las universidades? Nosotros esperamos y tenemos fe en que en efecto eso se pueda lograr, que puedan revertir el tema de la disminución del presupuesto en la universidad. Miren, yo creo que este es un problema del país porque no solamente estamos ahí cerca docentes, trabajadores alrededor del tema de la educación, están los estudiantes y está realmente el futuro del país. En un momento tan difícil como el que estamos viviendo, la educación es uno de los sectores más sensibles porque precisamente nos permite entender hacia dónde camina el mundo, hacia dónde gira el mundo. Y sin esa nueva visión, sin esa perspectiva que finalmente se va generando en las universidades, lo que más o menos nos están llevando es a que haya menos mano de obra calificada, por decirlo así, y con eso en beneficio de un sector que es el sector de los empresarios de este país, que van a ver ensanchado su ejército proletario de reserva y por lo tanto va a haber más desempleo. Creo que hay que mirar esto de una forma integral. El tema de la salud y de la educación son dos derechos que en este momento sabemos que son muy importantes y que no deben ser conculcados, porque en situaciones extremas estos son derechos básicos que la ciudadanía debe respetar, debe tenerlos como en cuenta para poder tener una lectura más apropiada de lo que ocurre en la sociedad. Nosotros por lo menos decimos la universidad siempre ha estado ahí al lado de lo que está ocurriendo en la sociedad. La universidad siempre ha estado al frente de los cambios que vive el mundo, de los cambios que vive el país y ha sido un actor muy importante. Por eso nosotros decimos la gloriosa Universidad Central, las universidades públicas en este país han peleado por frenar precisamente los embates de los gobiernos y de manera particular han peleado por frenar los embates de los organismos internacionales que permanentemente piden la disminución de los trabajadores del sector público. Al mismo tiempo que nos disminuyeron el presupuesto, también se anunció que viene un nuevo crédito del FMI para intentar paliar la crisis. Parecería coincidencia. Nosotros nuevamente le preguntamos al gobierno, ¿es coincidencia que de un lado se disminuye el presupuesto a las universidades y por el otro lado el FMI anuncie un nuevo crédito para el Ecuador? Eso que demandamos respuestas. Cristina, para finalizar, ¿tienen un estimado de cuánto personal docente, administrativo, en general, cuántas personas van a perder su empleo en la Universidad Central con este recorte? No podríamos tener un dato específico. Las autoridades de la universidad son quienes tendrán que darlo en su momento. Lo que sí sabemos es que tenemos 800 profesores contratados. Tenemos 700 trabajadores también que no tienen nombramiento, es decir, que son contratados o tienen nombramientos provisionales y que entendemos serían el sector más vulnerable. Esperemos que las autoridades de la universidad puedan dar declaraciones al respecto y estén planificando de alguna manera los mecanismos más acertados para que eso no se dé. Nosotros mañana estamos para sensibilizar a la comunidad, sensibilizar al país de que los recortes en la educación pública nos afectarán a todo el país de alguna forma. Ya, no solamente es el tema de los docentes, porque hay muchas campañas en redes sociales que hablan que somos casi una clase privilegiada. No solamente seremos afectados los profesores, serán afectados los docentes de contrato, serán afectados los trabajadores que también están a contrato, serán afectados los estudiantes.
Y al ser afectados la comunidad de estudiantes, que más o menos está bordeando el 500.000 de estudiantes en todo el país, serán afectados a su vez sus familias, que tienen esperanza y que tienen fe en que una carrera universitaria puede mejorar las condiciones de vida que tienen cada uno de ellos. Uno se pregunta cada vez en la clase, bueno, ¿qué está aquí detrás? Está la esperanza de una familia, porque cada uno de esos estudiantes obtenga un título profesional y eso mejore las condiciones de vida de esa familia. Así es, Cristina. Le queremos agradecer por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado durante esta entrevista. Cristina Benavides, docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y representante del Frente en Defensa de la Educación Pública, que nos acompañó en la segunda entrega de Punto Noticias. Gracias, Cristina. Gracias. Y no sé si nos permiten hacer la invitación. Mañana vamos a hacer un plantón pacífico, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para manifestar nuestra inconformidad contra la reducción del presupuesto a las universidades y al sistema de educación superior. Nos estamos convocando a las 9 de la mañana en la Plaza Indoamérica y vamos a cumplir con esas medidas, pero sobre todo queremos recalcar que es una acción pacífica en la cual estamos reclamando nuestro derecho a la manifestación, por decirlo de alguna forma, o a la resistencia tal cual está declarado en la Constitución. Les invitamos a que se sumen. Todos somos afectados por el recorte presupuestario y todos somos la U. Muchísimas gracias. Y hay que tener claro que la falta de acceso a la educación es mantener a un pueblo sometido en la pobreza. Eso es lo de fondo. Muchísimas gracias. Son las 12:53. Continuamos con más en Punto Noticias, segunda emisión. En Punto Noticias, la noticia vive.